Bueno, mis niños, vamos a hablar la historia de otro niño de la Biblia. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablamos de Timoteo, de un niño que amaba a Dios, ¿no? Que amaba la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de otro niño de la Biblia. Este niño se llamaba David. David nos cuenta que la Biblia, que David nació en Belén. Y nos dice que el papá de David se llamaba Isaí. Y también nos dice que David tenía 7 hermanos, mis niños, 7 hermanos, que son muchos, sí, son muchos, pero qué divertido es tener muchos hermanos, uno se lo pasa bien. También nos cuenta que la palabra de Dios nos dice que David tenía muchas cualidades muy buenas y por eso Dios lo amaba mucho a David, porque tenía cualidades muy buenas. También nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué bonito es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Eh, por eso Dios lo amaba, porque él era así. También nos dice que era muy obediente, que obedecía a sus padres, que él nunca renegaba, que él siempre lo que sus papis le decían, él obedecía porque sabía que sus papás siempre van a querer el bien para él. Así es mis niños, sus papis también siempre querrán el bien para ustedes. Bueno, mis niños, eso nos cuenta la palabra de Dios, también nos dice que David se encargaba del rebaño de sus padres. Imagínense usted, dice que David cuidaba el rebaño de su padre. Dice que él pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero porque cuidaba las ovejitas. Dice que andaba con las ovejitas por las montañas, por ahí se iba con las ovejitas, pasaba solas con las ovejitas. Y dice que también que David era un adorador. ¿Qué es un adorador? Que le encantaba cantarle al Señor, lo adoraba de esa manera. Dice que cuando las ovejitas descansaban, él se ponía a alabarle al Señor, a cantarle con gozo y con alegría. Él no perdía tiempo, él, en el tiempo libre que él tenía, pues se ponía a alabarle al Señor. ¿Sí ven lo que tiene él en sus manos? Esto se llama lira y estos son unas cuerditas. Dice que con eso él las tocaba y salió una melodía preciosa y con esa melodía él alababa al Señor. También nos cuenta la palabra de Dios que él también componía canciones para el Señor. Él hacía canciones para el Señor y dice que eran unas canciones hermosas. Miren cuánto David amaba a Dios, le cantaba, le adoraba. Así también tenemos que ser nosotros, adoradores, darle alabanza a nuestro Dios. Dice que siempre pasaba con ella, estaba pendiente de su comidita, amaba tanto a sus ovejitas, las quería mucho y las cuidaba de cualquier peligro. Dice que cierto día vino un oso gigante a quererlas comer a sus ovejitas. Pero David dice que se puso a pelear con ese oso y no dejó que se comiera sus ovejitas y lo mató. También vino, dice, un león a querer hacer daño a sus ovejitas y así mismo luchó con ese león, luchó y mató al león. Miren como todo lo que pudo hacer David. Pero ¿por qué pudo hacer eso David? Porque estaba con Dios. Dios estaba con él. Y por eso Dios le ayudaba y le daba esa sabiduría para que él pueda vencer y matar esas fieras malas que querían hacer daño a sus ovejitas. Pues así era mi niño. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, siempre Dios va a luchar por nosotros, a favor de nosotros. También nos cuenta la historia de David, que había un rey que se llamaba Saúl. Este rey tenía un ejército grande, ese ejército era el ejército de Israel, decían, ¿no? El ejército de Israel era un pueblo de Dios. También había otro ejército que eran filisteos. Estos filisteos eran muy malos, tenían otros dioses. Y dice que odiaban al pueblo de Dios y iban a pelear con el pueblo de Dios. Dice que un día el pueblo de Dios iba a pelear con los filisteos y estaban ya listos para la pelea, pero de repente dice que del ejército de los filisteos se levanta un hombre fuerte y grande y así todo corpulento, grandote, y dice que el pueblo de Dios se atemorizó al ver a ese gigante y se retrocedió y no quiso pelear. Se atemorizaron tanto que muchos salieron corriendo y no quisieron pelear. Entonces el rey Saúl decía, yo les doy tanto, esto, les pago todo eso para que puedan que peleen, alguien que pelee con este gigante, pero nadie, ni el dinero, ni nada, por nada quisieron pelear con el gigante. Entonces, ¿qué pasó? Llegó en ese momento, justo llegó David. Y David se dio cuenta de lo que estaba pasando.
y preguntó, porque habían 3 hermanos que estaban en el ejército de Dios peleando, y le pregunta a sus hermanos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué dejan que ese gigante ofenda al pueblo de Dios, se burle del pueblo de Dios? Pero no le hacían caso, como lo veían un niño, un muchacho, no le hacían caso. Entonces él pensó, y me voy donde el rey, se fue corriendo donde el rey. Dice: mi rey, ¿por qué se le permite a este gigante, a este filisteo, que se burle del pueblo de Dios? No se le puede permitir, es el pueblo de Dios y hay que respetarlo, no se puede permitir eso. Entonces el rey dice: David, no hay nadie quien quiera pelear con el gigante, todos tienen miedo, no quieren ir a pelear. Y David se queda así, dice: mi rey, si tú me lo permites, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Y entonces el rey se lo queda mirando a David, le dice: tú, muchacho, a pelear con ese gigante, ¿no ves que es muy grande? Y tú eres un muchacho, te va a matar, hijo, te va a hacer pedazos. Y David le dice: mi rey, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando estaba con las ovejas venían animales muy feroces y yo los vencía. Dice: Dios me libró de las garras de un león y de las garras de un oso, y asimismo Dios me librará de las manos de ese filisteo, dice. Y entonces dice que el rey Saúl se lo quedó escuchando y vio la fe que tenía David. Y confió y dijo: bueno, muchachos, si tú quieres ir a pelear con ese filisteo, ve. Dice: ve con Dios, que el Señor te acompaña. Entonces David fue corriendo a pelear con ese filisteo. ¿Y saben lo que pasó? Pues David dice que tenía una onda. ¿Ustedes saben lo que es una onda? Es una que tiene como una liga, algo así, y ponen una piedrita y eso al estirar se lanza lejísimo y hace mucho daño. Pues David tenía eso porque, como pasaba con las ovejitas, con eso también se defendía y la sabía manejar muy bien. Entonces dice que David fue caminando hacia el gigante se burlaba de David. Dice: ¿cómo me mandan a un muchacho a pelear? Ese muchacho yo lo haré pedazos, lo mataré y la comida se las daré a las aves de los cielos y los animales se comerán la carne de ese muchacho. ¿Cómo se burlaba de David el gigante? Pero él no sabía lo que le iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó? David fue caminando y a lo que iba a enfrentarse al gigante, David iba orando al Señor pidiendo su protección. Entonces, cuando David iba acercándose, le dice al gigante, dice: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo te mataré y te venceré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y el gigante aún se le seguía burlando a David, se le burlaba. Entonces David de repente comenzó a girar la onda y puso la piedra y se la lanzó, mis niños. ¿Saben lo que pasó? La piedra cayó en la cabeza del gigante y la piedra se le introdujo en la frente. Cuando cayó el gigante al suelo fue un estruendo y todos se asustaron, los filisteos se asustaron y comenzaron a correr de miedo. Y entonces David dijo: todos se enterarán cuál es el verdadero Dios. Y es verdad, porque el Dios que tenía David era muy poderoso, más poderoso que ningún otro Dios, porque no hay más Dios que uno. Entonces así es, mi niño. David mató un oso, mató un león y mató a un gigante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así es, mis niños. A veces en nuestras vidas también se levantan gigantes. Yo sé que ustedes son pequeñitos, pero yo sé también que a ustedes se les puede levantar gigantes en sus escuelas, en sus casas o también en las relaciones con sus amiguitos. Pero ustedes no tengan miedo, porque Dios está con ustedes. El mismo Dios que estaba con David está con ustedes y no los va a abandonar, mis niños, porque Dios es bueno. Solamente tenemos que buscarlo y agradarle. Busquen tener el corazón de David, un corazón bondadoso, caritativo, un corazón obediente, que hagamos la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, si ustedes hacen la voluntad de Dios y yo también si hago la voluntad de Él, si busco tratar de tener ese corazón, Dios va a obrar así como obró con David, también obrará con nosotros y nos defenderá de cualquier situación difícil. Nos defenderá, porque acuérdense, para Dios no hay nada difícil, porque todo lo podemos en Él. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la enseñanza. El versículo va a ser
El Señor nos librará. Primera de Samuel 17:37. El Señor nos librará. Primera de Samuel 17:37. Espero que se vayan aprendiendo los versículos, que ya nos veremos y yo les haré repaso y ya les preguntaré. Vale, mis niños, vamos a despedirnos con una pequeña oración porque tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, por la vida de David, Señor, que nos aporta mucho para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno y siempre cuidas de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que seas bendiciendo cada hogar de cada niño, Señor. Que bendigas la vida de cada niño, Padre. Que bendiga su salud, su economía, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, guárdanos en tus manos, Padre. Sabemos que en tus manos estaremos seguros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, mis niños, que el Señor me los bendiga. Adiós, los quiero mucho.